las 8:17 del día sábado 12 de diciembre. Le decimos que estamos en Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer por la 98.1 FM la nueva forma de hacer radio. Nuestra línea directa a la radio es el 440-293, mensaje de texto de WhatsApp 3704-55-7437. Salimos en vivo a través de www.radiofmlanueva.com.ar, nuestro fanpage en el Facebook, FM 98.1 La Nueva. Le das un clic en Radio en Vivo y nos escuchás en alta definición. El Twitter de la radio, @FM La Nueva 98.1. O descargate nuestra aplicación desde tu Play Store de tu Android, FM La Nueva 98.1, y no vayas donde vayas sin interrupciones. El de nuestra cooperativa, el teléfono 4451-883, celular 3704-2862-98, nuestro correo electrónico tecnicop@yahoo.com.ar, en el Facebook, en las redes sociales, Facebook con Tecnicop Cooperativa, Tecnicop Educación, y con nuestro vocero, el periodista del diario Opinión, Raúl Alejandro Rodríguez. Estos son nuestras vías de comunicación. Así es, colega, estaba justamente pensando en este enfoque cooperativo que dice, que tiene como título "Los pueblos son sabios", y tiene como una reflexión inicial: nada más peligroso que una revolución a medias. Sí. ¿Qué nos está queriendo decir con eso esta persona que lo escribió, Manuel Baldomero Ugarte? Y simple, que la revolución tiene que hacerse a fondo, totalmente tiene que transformarse todo. Porque si no se profundiza en este tema de la revolución, que es nada más que cambiar todo aquello que está mal y hacerlo mejor. ¿Con el objetivo de qué? De que el pueblo viva mejor, de los que trabajadores vivamos mejor. Entonces, si esa revolución es simplemente superficial y no se va profundizando día a día que pasa, entonces suceden cosas como la que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Suceden los ataques. Es como que me hace acordar, mal la comparancia, pero cuando dábamos nosotros la vida el ciclo de vida de un producto, veíamos las curvas, ¿verdad? Desde el momento que nace, crece, llega a un estadio de maduración, de plenitud, y luego empieza su proceso de inclinación. Bueno, el sistema, la revolución en este caso, también es así. Si es que no se pasa a otro nivel o a otro estadio superior. Y eso es lo que pasa. A través de toda la historia vimos. Los gobiernos que se decían desarrollistas, progresistas, hasta un punto nomás. Y cuando tienen que pasar a otro estadio superior, a otro modo de organizar la economía política de un país, a otro modo de organizar la producción, no lo hacen y empiezan los conflictos sociales, empieza la decadencia y empieza todo un proceso que va contra de esos lineamientos. Eso lo vivimos, lo estamos viviendo ahora en la Argentina, Venezuela, Paraguay en su momento. En muchos países que se decían desarrollistas, está pasando lo mismo. Eso me hizo reflexionar. Y cuando acá el licenciado José Llor escribe que el pueblo es sabio y sabe lo que hace. Y fíjate ahora lo que hizo. Agarra y vota y le da por un pequeño margen la ventaja a este nuevo presidente. Y simplemente, ¿qué era eso? Esa era una forma de castigar contra la política que estábamos viviendo. De decirle hasta aquí nomás. ¿Bien?
porque como me decía el licenciado, como me enseñaba justamente hoy, muchos fueron los factores que le cansaron al pueblo de esta forma de gobierno, ¿verdad? Y uno de esos es la gran influencia de los medios de comunicación que tuvo para ahondar las brechas y trabajar la subjetividad de las personas. Entonces el pueblo dio eso. ¿Y ahora qué vemos? Ahora vemos que claramente quiénes son los que están a favor del pueblo y quiénes son los que están en contra. Vemos con mucha más claridad quién es el verdadero enemigo del pueblo. Y va a seguir siendo siempre el mismo. Justamente el señor Gustavo Dana estaba diciendo que él como trabajador, y siempre fue un trabajador, fulano o sultano en el gobierno, siempre sufrió las penurias económicas que sufre cualquier trabajador. Ese es su análisis, que él nunca entró en el tema del partidismo. ¿Por qué? Porque no vio en ningún gobierno, que él no vivió, que su trabajo valga, que su trabajo sea reconocido como corresponde, como todo trabajador, y todas las penurias y injusticias que él lo vive diariamente, se vaya al banco, se vaya a gestionar una vivienda en IPB, todas esas cosas que hacen que su calidad de vida de él, de la familia, de su familia, bajan. Totalmente. Y él, igual que montones de trabajadores, millones, nosotros mismos, colegas. Sí, nosotros mismos. O sea, nosotros también sufrimos estos embates neoliberales, y eso que dentro de todo podemos decir que entendemos. Muchas veces, es decir, nuestros funcionarios, como decía la colega, cuando deben profundizar un tema o un modelo, es donde por ahí, a nuestro criterio, queda un poquito estancado, y es donde que arremete, como decía, con el neoliberalismo con sus distintas armas. Nosotros lo identificamos, es decir, con el tema de los medios, uno, que nos taladrean siempre en la subjetividad la situación, o sea, algunas contradicciones. Y a eso hacía que indudablemente se produzca el cambio. Ese cambio que, sin ninguna duda, nuevamente nos va a traer en unas épocas pasadas, que como que nosotros nunca aprendimos de nuestro pasado, para que se profundice un modelo económico y como decíamos, nosotros los trabajadores somos los que sufrimos las consecuencias, ¿no? Lamentablemente las grandes corporaciones, digamos, la casta, si se puede decir, la casta política, que nosotros hemos utilizado ese término, la casta política, siempre están con la mejor información, siempre están a la orden del día con el tema de las modificaciones económicas, todas esas situaciones que en realidad padece el pueblo. Esas son las situaciones que nosotros debemos buscar entender y comprender. Indudablemente que también es allí donde que el pueblo muchas veces no alcanza a percibir esos cambios subliminales que se dan, o esos mensajes subliminales, o esas políticas subliminales que nos aplican, justamente siempre con los bombos y platillos de que vamos a beneficiar a la clase popular, a la clase pobre. Siempre nosotros los pobres somos variable de ajuste. La pobreza es variable de ajuste para cualquier modelo. En este caso, el neoliberalismo, que justamente se sostiene con esa situación de tener nosotros en una situación endeble, en una situación prácticamente a veces de inanición, y bueno, es allí donde tienen ellos la fortaleza de estos modelos neoliberales. Es decir, cuando existe el mayor desocupado que pujan para tratar de conseguir un trabajo, eso hace a que el salario, el que siempre se habla mucho del salario, no va a subir. Indudablemente, si sabemos que hay muchos puestos de trabajo que busca. Es decir, se va uno y vienen 10, más o menos esa es la relación, o 20. Esa es la relación que hacen, que evalúan estas empresas multinacionales, y por lo tanto tiende a bajar el tema, o no subir en algunos casos el tema de los salarios, o como también se dice, es decir, el salario va por detrás de la inflación. Es decir, cuando nosotros queremos acomodarnos con el tema de la inflación,
ya los salarios pierden poder real, poder de compra, o el salario real ya, como dice, se cae, o pierde el poder real de lo que tiene. Esto es decir, con un valor nominal comprar una cierta cantidad X. Al próximo mes, por el salario y la inflación, ese mismo valor nominal se compra menos cantidad de cosas materiales, por así decirlo. Ahí es donde que se pierde realmente el poder adquisitivo que siempre se habla. Fíjate vos acá, colega, que para poder diferenciar esos mensajes que nos mandan los distintos medios de comunicación a favor o en contra, los opinólogos que están ahí, tenemos que tener una fuerte formación política, pero no me refiero al partidismo, porque hay que diferenciar lo partidario de la formación política. Es decir, ¿qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de formación política? Estamos refiriendo a que tenemos que tener cierto nivel de conocimiento, ¿verdad? No hablo de cultura, pero sí de conocimiento en la temática. Y poder analizar bien cuál es la realidad, el método de análisis, la forma de pensar, la forma de razonar, la forma de actuar. Y ver qué es lo que se esconde, lo que subyace por debajo. Aquí el licenciado José Llor, nuestro compañero conductor, dice bien clarito aquí que el pueblo es generoso, está más allá de lo que implica planes y programas sociales. Porque eso no basta, esos son parches que se hacen. Nadie, ningún trabajador con un programa social o un plan social va a salir adelante. Porque no está en la estructura preparada para que sea así. Recién nos dijo Gustavo Donel, como trabajador, nos dijo clarito lo que muchos no quieren decirlo, muchos sabemos. ¿Y cuál es? Que él siempre tuvo que doblar el lomo para poder comer. Y cada vez más, porque como bien decís, colega vos, la inflación es galopante. Sí. Entonces, aquí es exactamente donde nosotros nos preguntamos, y habíamos hablado del tope que tienen los gobiernos desarrollistas, de que es necesario hacer una revolución a fondo, revolución asociada con el término de transformación, indudablemente, porque eso también hay que desmitificar. Hay que hacerlo. Por el tema cuando nosotros hablamos de revolución, o sea, lo primero que la gente común, ¿no?, piensa que una revolución es con armas. No, la revolución es una transformación profunda de alguna estructura para modificar justamente eso que no está bien o que está mal. Eso es sí, justamente hasta eso nos metieron en la cabeza. Sí, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Como habíamos hablado la otra vez de los códigos simbólicos, sí, donde te ponen una palabra y bueno, inmediatamente vos ya tenés en la cabeza lo que eso significa. Sí. Política implica partidismo, sí, está asociado cuando sí, no es así. Sí. Revolución, como dijiste vos, implica como la utilización de armas. Sí. Cuando uno mismo dentro uno puede hacer eso cambiando estructuras mentales individualistas que tenemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero iba el tema de que de este cambio, de este proceso de revolución, a través de toda la historia, colega, esto se dio. Cuando llega un momento, los sistemas económicos, los modelos de sociedad que conocimos, a través de toda la historia, han pasado de un estadio a otro estadio superior, ¿verdad? Sí. Es decir, de la monarquía, de la esclavitud, pasamos al feudalismo, donde sí hubo mucho más derechos que en otros. Del feudalismo pasamos al capitalismo. Bueno, y ahora vemos que este sistema capitalista, que es el productor de tantos males, se está cayendo. ¿Cuánto va a durar su caída? No lo sabemos, porque tiene capacidad de regenerarse, ¿verdad? Pero esto en algún momento va a ser eclosión y vamos a pasar al cooperativismo, que es un estadio superior donde el trabajador deja esa condición de ser trabajador y se convierte en empresario. O si no, va a haber barbarie, porque ya no es la vida de la persona la que está en juego. Claro, es toda la naturaleza misma. Es simple, cooperativismo o barbarie.
Justamente en ese caso, colega, hablando del tema de... Es decir, nosotros siempre, y no nos cansaremos de repetir, que digamos la dinámica del capitalismo es la acumulación por la acumulación mismo. Y en definitiva van por todos, no es que eso no es una cuestión de que si es que quiere, no quiere, no, ellos van por todo, por la acumulación, y donde tienen que destruir lo hacen sin ningún tipo de inconveniente. No interesa el tema de la naturaleza, como bien decía, el desequilibrio ecológico, no interesa los pueblos o los países pobres. Nosotros dentro de ese sistema somos meros números estadísticos, si se quiere, donde ellos no escatiman esfuerzo para tratar de destruir, con el afán de seguir acumulando. Más allá que consciente o no inconsciente saben que están destruyendo el planeta. Estamos destruyendo el planeta, eso es una realidad objetiva, no es que algo se nos ocurre a nosotros hablar de esto. O sea, todo el mundo habla, pero es mero discurso, porque el tema de cuando hay que transformar profundamente el cambio para la conservación de la naturaleza, nadie hace nada. Que ahí se queda en meras transformaciones, porque hemos visto varias campañas, muchas campañas hemos visto del cambio para que el planeta no se destruya. Bueno, y eso es el sistema capitalista en pleno, que van por todos y no interesa, con el afán de acumular, no interesa la situación, la condición humana muchas veces. ¿Sí? No interesa, porque el capitalismo es, como bien lo decís vos, la acumulación y la destrucción, y no importa el costo que él implique. Aquí justamente nos dice en qué consiste esta revolución que debería hacerse y por qué es una revolución a medias y por qué esto no se siguió. Nos sigue enseñando el cooperario José Llor. Y nos dice, no se profundizaron los cambios. Por el contrario, no se moralizó la política. ¿Qué imagen tenemos de los políticos? Y lo peor, o sea, lo que son realmente, nomás, lo que realmente son nomás, trabajan para ellos mismos, para sus propios intereses. Entonces nos dice clarito el licenciado José Llor, no se profundizaron los cambios, no se moralizó la política, por el contrario, se toleró feudos provinciales con bajos niveles de republicanismo y democracia que desmitificaron los avances. Es decir, fíjate, en plena época capitalista, tenemos gobiernos provinciales feudales. Es decir, su modo de producción es feudal. ¿Y cómo puede ser eso? Y la democracia, y no sé, te debo. O sea, no se solucionó ese problema. Y vemos así todo el descontento que implica. Es lo que nos está haciendo ahora, nos está enseñando a ver esa realidad que nos golpea. Ya el bolsillo nos golpea nuestra moral, la dignidad, nuestra condición de ser humano, nuestra condición de sociedad y por supuesto de ciudadano. También había escrito un enfoque que hablaba sobre eso, que nos enseñaba que no nos tratan como ciudadanos, sino como ciudadanos, sino como personas de segunda categoría, ¿verdad? Y aquí sigue diciéndonos, el pueblo argentino y latinoamericano quiere y necesita construir otra civilización, otro modelo de civilización, con organizaciones más respetuosas de la naturaleza, ¿ve? De la condición humana. Socialismo o barbarie, capitalismo o barbarie, compañeros. Por ello necesita desterrar las desigualdades. Eso es terrible, las desigualdades, en todos los campos, en lo jurídico, en lo legislativo, en lo judicial, en lo educativo, en lo económico, lo social. En lo social, en lo cultural. Y luego dice, el pueblo
argentino tiene profundas raíces cooperativas y muy especialmente la educación cooperativa. Perón, plan quinquenal, segundo plan quinquenal de Perón, donde el cooperativismo era un lineamiento estratégico del gobierno y la educación cooperativa, y dentro de la política educativa el cooperativismo escolar. Sí. En 3 años todas las escuelas debían enseñar a hacer educación cooperativa. Fíjate, ¿dónde está eso? Pues te debo. Sí. Entonces esos son los cambios que tienen que hacerse. Gobierno feudal, puede ser, colega, que nosotros digo, cooperativismo no pueda llegar a las aulas. Y obviamente que nosotros estamos hablando de un gobierno peronista, o se supone peronista. En el caso nuestro, el caso particular nuestro, el caso de la provincia de Formosa. Y hay otras provincias también que tienen esa ideología política, si se puede llamar, el tema del peronismo. Es decir, por eso, cuando los discursos nos dicen una cosa, y ellos realmente nos dicen un discurso, cuando realmente hacen totalmente lo contrario, es donde que el descreimiento es mayor. Es decir, indudablemente que eso para entendidos, para aquellos que interpretamos o interpretan es decir, los mensajes, es donde se puede decodificar esos discursos muchas veces abstractos que nos dan nuestros funcionarios. Porque en realidad es una base concreta. La situación es con bases concretas. La educación, la transformación de la educación en serio se debe realizar. No con aplicación de tener ciertas cosas a favor de la educación, o tenemos leyes que favorecen, pero no se las aplican. Nosotros varias veces hemos hablado acerca de la educación cooperativa con sus respectivos financiamientos, donde aplicar es simplemente una decisión política de nuestro gobernante, decir, bueno, apliquemos esto, están los recursos humanos, están los fondos financieros, están los fondos económicos para que se pueda instrumentar o para que se pueda aplicar esta forma de educación, y sin embargo no lo hacen. Y es allí donde se demuestra, digamos, y cuando nosotros, que recién acá nos enseñaba el licenciado José Llor a través de su profunda investigación de la educación cooperativa del plan quinquenal. Eso fue un estudio magnífico, una investigación exhaustiva que hizo el licenciado José Llor para darnos instrumento de lo que era el gobierno, o lo que fue el gobierno del general Juan Domingo Perón, justamente con este plan quinquenal de la instrumentación de la educación cooperativa en todos los niveles y en todo el país. Y sí, así es, colega, y ya en el próximo bloque vamos a hablar de una situación especial por la que estamos atravesando, ¿verdad? Que no hace más que confirmar lo que ya el licenciado George venía diciéndonos desde que inició todo este proceso partidario, de confrontación de partida. Pero ¿qué pasa? Que a la hora, ha llegado el momento y a la hora de la verdad no hay, se reúnen, negocian y todo está bien. Sí. Y el pueblo, bueno, el pueblo siempre paga los palos. Por eso da lecciones. Dio lecciones aquí, dio lecciones en Venezuela, le dijo al presidente, cuidado. Sí. Dio lecciones en el Paraguay, en Brasil, y aquí también lo va a hacer, en algún momento. Colega, vamos a un corte y volvemos con más. Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer.